Y el tema que estamos teniendo desde el domingo pasado, o el don que estamos viendo, es el don de discernimiento de espíritus. Y se encuentra en 1 Corintios 12:10. Ese es el texto que vamos a estar viendo. 1 Corintios 12:10. Y lo vamos a estar leyendo, luego nos ponemos en las manos del Señor y estamos entrando en la palabra de Dios. Gloria al Señor. 1 Corintios 12:10. Dice la Biblia: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro, dice, discernimiento de espíritus. Entonces, hasta ahí vamos, porque ese es el don que estamos mirando. Y le dije que estamos viendo la primera sección de los 9 dones, que son los dones de revelación, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia. Miramos primero el don de palabra de ciencia, luego el don de palabra de sabiduría, y ahorita estamos viendo el tercer don que pertenece a esos 3 dones de revelación, que es el don de discernimiento de espíritus. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es bendita por siempre. Señor, úsame, Padre, para bendición y edificación de tu pueblo y para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. El discernimiento de espíritu, quiero, para no entrar de un solo así, la palabra discernimiento, dijimos la semana pasada, que significa un juicio por el medio del cual distinguimos la diferencia de un asunto. Y hay diferentes tipos de discernimiento. El discernimiento natural, que se obtiene por los consejos de la familia, por la cultura, el entorno donde uno se cría, por la sociedad. Podemos aprender de forma natural lo que es bueno, lo que es malo. No necesita usted tener discernimiento para saber que matar a otro pues es malo. Y ya se sabe que de forma de la sociedad eso lo tiene bien marcado. Entonces también está el discernimiento espiritual, que no es lo mismo, decíamos, de el don del discernimiento, sino que es adquirido a través de la madurez suya que usted tiene de la palabra. Usted puede entender en su madurez lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si una doctrina está basada en la palabra, o está basada por un espíritu de error, ¿verdad? Y ahí decimos que el discernimiento espiritual se aplica diariamente a través del conocimiento de la palabra para saber si una conducta, ideología o estilo de vida de alguien o de la sociedad está correcto o no. Y eso lo vimos en la semana pasada en Hebreos 5, 13 al 14. Dice que nosotros ya no participamos de la leche, sino que participamos de la vianda, para tener nuestros sentidos bien ejercitados, dice, para el discernimiento, ¿verdad? Entonces ese discernimiento se llama discernimiento espiritual, que es dado por el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y tenemos el tercero, que es el don de discernimiento de espíritu, y esto ya es la manifestación del Espíritu Santo en un momento preciso para saber si aquello es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué existe, decíamos, el don del discernimiento de espíritu? Porque existe lo malo y existe lo bueno. Amén. Existe lo falso y lo verdadero, porque existe lo de Dios y lo que es del diablo, porque existe el espíritu de Dios y el espíritu de error. Si hermanos, si todo fuera bueno, pues no se necesitara el discernimiento, porque bueno, pues ya todo es bueno. Por ejemplo, en el cielo usted ya no va a necesitar el discernimiento, porque ahí en el cielo no hay cosas malas, ¿verdad? Entonces necesitamos el discernimiento, porque decíamos que el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? No todo el tiempo el diablo se te va a presentar como en la salsa, como en los botes de salsa picante. Allá en Honduras hay una salsa que se llama la salsa diablo, que aparece con un tridente, el diablo, y aparece rojo,
y con unos cuernos y una cola como de alacrán, así que parece flecha. Hermanos, se nos aparece un demonio de esos, no, hombre, salimos corriendo. ¿Te das cuenta? Ya sabemos que solo con verdad, que es grotesco, no, hombre, que discernimiento ni que nada. Usted ya sabe que aquello no es bueno. El asunto es cuando se le aparece el diablo disfrazado como un ángel de luz, ¿verdad? Dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz, y que también dice, no es nuevo para nosotros, no debe de ser una novedad, que también dice que el enemigo también hace también de gente, dice que se pone como ministros de justicia, ¿verdad? O sea, también va a haber gente que se te va a presentar, que mira, que la palabra dice que esto y esto. Usted tiene que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué es necesario el don de discernimiento de espíritus? Para evitar todo tipo de falsas enseñanzas en la iglesia, para saber si un halago viene de Dios o viene de un espíritu de error, como en el caso de aquella muchacha que le decía a Pablo, estos son hombres de Dios. Para saber si una profecía viene de Dios o no, pero también para saber si un sueño viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y esto lo vemos en Job capítulo, ahí si nos vamos a la Biblia, en Job capítulo 4, versículo 12. Y vamos a estar leyendo, hermanos, hasta el verso 21. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios, hermanos? Amén, aleluya. Job capítulo 4. Como son varios versos, permítame buscarlo por aquí. Y así usted va leyendo allá en el monitor. Capítulo 4 de Job, en el versículo 12. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, esto lo dijo Elifaz. Lo voy a poner antes de la lectura, lo voy a poner en contexto. Usted sabe que Job estaba pasando una enfermedad tremenda. Dice que vienen sus amigos, la Biblia dice sus amigos, pero como decía un hermano, que con amigos como esos, ¿para qué Job necesitaba enemigos? Esos no fueron a consolarlo, a decirle, hermano, estamos contigo, hermano, hay que hacer. No, esos fueron a decirle, tú eres el peor de los hombres. Y uno argumentaba de una forma, bueno, pues este Elifaz viene a reprender a Job. Y ya Elifaz se va a la parte mística, a la parte espiritual. Y dice este hombre de esa forma, que el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. E imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, dice, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en su siervo no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Fíjense lo que está diciendo Elifaz. Dice, yo, en otras palabras, me acosté y cuando el sueño cae sobre los hombres y en ese adormecimiento, ¿sabe usted que el sueño tiene ciertas etapas? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que
que de repente usted dice, yo soñé algo, pero es que yo no me acuerdo, ¿verdad? Yo soñé algo, dice, pero no puedo recordar qué es. Lo que pasa es que el sueño tiene varias etapas. Algunos dicen que tiene 5, pero por lo menos le voy a decir, tiene la etapa profunda, del sueño profundo, donde usted se le puede estar incendiando la casa y usted, si no lo despiertan, usted ahí queda. Pero de ahí viene la etapa intermedia, ya como a la mitad, ¿verdad? Y en esa mitad uno, si sueña algo, uno le quedan como ciertas imágenes que uno se recuerda algunas cositas, pero no muy claras. Y bueno, esa es una etapa como intermedia, pero de esa etapa intermedia el cuerpo comienza, no se despierta así de repente, a lo menos que sea de parte de Dios, sino que el sueño, usted comienza a despertarse paso a paso, pero cuando ya usted va en una etapa de la parte intermedia para arriba, casi ya para despertarse, si usted sueña o tiene en ese momento algún sueño, usted se va a recordar. Usted se va a acordar de ese sueño. Y es ahí donde está el discernimiento. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Porque el hecho de que usted se recuerde del sueño no quiere decir que sea de Dios. Pero también no quiere decir que sea del diablo. Porque ahí es donde entra el discernimiento. Es humano, o sea, es natural, un sueño natural. Todos nosotros soñamos. Yo soy una persona que yo sueño todas las noches, pero yo me despierto y yo no me recuerdo de nada. Solo sé que algo soy esto y no me recuerdo nada. Eso quiere decir que yo tengo un sueño bueno, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, ya lleva más de 8 horas, por lo menos de 7 a 8 horas de sueño, y usted sigue forzando su cuerpo a dormir, no a soñar, sino a dormir, usted va a ver que usted va a tener sueños y de todo se va a recordar. ¿Por qué? Porque ya como el cuerpo durmió sus 7 a 8 horas, de ahí usted está forzando a su cuerpo a dormir, el cuerpo le comienza a tener y usted se despierta de repente. Oye que una persona está hablando y lo que están platicando usted, su mente lo está soñando, porque usted ya no está dormido profundamente. Usted está en una etapa de sueño de intermedio para arriba. Y a mí me ha pasado, de repente yo he estado durmiendo en el día y quizás alguien está platicando y todo lo que está platicando está mi cerebro haciendo imágenes. Porque eso quiere decir que no estoy dormido, estoy forzando el cerebro ya a dormir. Y usted va a ver de que ya cuando usted forza después de 8 horas de sueño y usted está dormido, entonces usted como que está entre dormido y despierto y usted mira la luz así. La luz normal. Y esa luz a usted el cerebro le marca unas cosas como... Y de repente siente como hasta como que lo están como queriendo perseguir, un montón de cosas, porque ya está forzando su cerebro. Pero ahora, en esa etapa, hermano, en esa etapa ahí es donde usted tiene que saber si el sueño viene de Dios o no. Y para eso usted necesita tener el discernimiento. Así es. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Que mire, hermano, que mire que soñé esto, y la gente todo sueño cree que es de Dios. No, hermano, hay sueños del subconsciente suyo, sueños humanos, pero también hay sueños malos. Hay sueños que el enemigo, aquí tenemos un sueño que es obvio que este sueño no fue Dios que se lo dio a este hombre. Habla de un espíritu, habla de un fantasma, aunque usted sabe que en inglés al Espíritu Santo también le llaman el Holy Ghost, o sea, como el fantasma santo. Pero porque se le diga al Espíritu Santo Holy Ghost no quiere decir que el Espíritu Santo sea un fantasma.
El Espíritu Santo es una persona. Así es. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Entonces, en esa parte de que usted se despierta y soñó, ahí es donde usted tiene que tener el discernimiento de espíritus. Y no dice de espíritus, sino de espíritus, porque son millones de espíritus de error. O sea, ¿por qué cree usted que mucha gente de repente toma decisiones erróneas, decisiones equivocadas? Porque no ha reparado en el discernimiento de espíritus. Y de repente, ¿cómo que, por ejemplo, que me venga a decir alguien, fíjese, hermano, que yo soñé que mi mujer se iba, yo la dejaba y que me casaba con otra? Cuidado con esos tipos de sueños. ¿Qué le parece? Porque mire, hermano, que yo soñé que yo andaba allá bailando y mire que, y yo siento que eso, aquello, yo sentí que se me erizó, así digo yo sentí que los pelos de mi cuerpo se me erizaron. Y comienza a sentir ciertas sensaciones. No solo porque se le eriza el pelo, es que el Espíritu Santo también se le erizan el pelo cuando vienen espíritus de error. Un fantasma se me presentó y mire que todo lo que ese espíritu le decía no eran cosas malas. Mire lo que ese espíritu le decía. Y usted me va a decir a ver si ese espíritu estaba equivocado o no. ¿Será el hombre más justo que Dios? Eso le dijo el espíritu a este hombre. O sea, ese espíritu, no el Espíritu Santo, no ese espíritu. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Qué? ¿Era verdad o mentira? Mentira. Es que el enemigo también se sabe, hermano, se sabe la palabra. Cuando el diablo le dijo a Jesús, porque escrito estaba hablando verdad. Pero amados hermanos, aquí es donde viene el discernimiento de espíritu. Todo lo que no venga de parte del Señor, usted no puede recibirlo. Aquella mujer decía, estos son hombres de Dios que predican la palabra, que os predican el evangelio. Estaba diciendo que era un espíritu de adivinación. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Otra pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? Mentira. Mentira. No, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? O sea, ¿quién te hizo a vos? Dios. Dios. ¿Y serás tú más limpio que Dios? No. Bueno, pues entonces quiere decir que ese demonio andaba diciendo cosas ahí. Amén. ¿Ah? Entonces, ahí mire hermano, el discernimiento se necesita cuando el enemigo te viene con algo disfrazado. Ahora, ¿por qué esta cosa no era buena? Porque este sueño llevaba el propósito de juzgar o de prejuzgar de forma dañina, de forma errónea a un hombre temeroso de Dios. Ese era el propósito. Y cuando aquel hombre dice, mira, se me presentó y yo escuché que me dijo, ¿será el hombre más limpio que Dios? Lo que le estaba diciendo ese demonio a través de ese, entre comillas, amigo, tú que te crees santo, tú que te crees el hombre más limpio, tú crees que tú vas a ser más limpio que Dios. O sea, era un espíritu de crítica. Era un espíritu de crítica. Era un espíritu de señalar. Era un espíritu de prejuzgar. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque cuando el enemigo no haya de qué acusarte a ti, te va a acusar por lo que tú haces para Dios. Así es.
Oye, Gloria a Jesús. si tú eres una persona que oras, pues te va a acusar por eso, porque eres un hombre de oración. ¿Qué fue lo que hicieron con Daniel? Como no hallaron de qué acusar, bueno, pues lo vamos a acusar porque ora. Así también el enemigo ve que tú eres un hombre que oras. ¿Qué va a hacer el diablo? Ay, y solo porque él la pasa orando ahí, que cree que se cree más justo, se cree más santo, que porque ayuna, que porque ora, que porque... Hermano, es que hay detrás de eso hay un espíritu. Por eso es que el espíritu de crítica, el espíritu prejuicioso, el espíritu de chisme, de habladuría, ese es un demonio. Así es. Ese es un demonio y nosotros tenemos que cerrar puertas y reprender en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ahí hay un discernimiento. Y cualquiera podía decir, no, pero es que lo que está diciendo es verdad, lo que estaba diciendo es una realidad. Sí, pero es el espíritu que va detrás de eso. ¿Cuál era el espíritu de este comentario? Si nota el discernimiento, amado hermano. Amén. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Así es. Ahí es donde necesitamos el discernimiento. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En aquello que viene disfrazado, en aquello que viene escondido. Y va a haber gente que te va a venir a decir, no, mire hermano, que es que usted tiene que tener discernimiento. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Porque cuando usted es una persona de discernimiento, usted no cae en el error, no cae en la trampa. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Mira cómo viene una media mentira, una media verdad. Solo para sacarle a la mujer, no, dice Dios que solo de uno. Ay, ay, ay. Si tú le sigues la corriente a un espíritu de error, a mí no me gusta andar hablando con demonios. Hermano, hay que hablar con Dios. Así es. Aleluya. Gloria a Hay Dios. gente que le gusta eso, de andar hablando con demonios. Demonio, ¿y cómo te llamas? Y demonio, ¿y cuál es tu nombre? Y demonio, ¿que dónde vives? Y el demonio, deja que los demonios hay. Hacer su, porque si usted le da lugar a un demonio, le hace un show en la iglesia. Y en muchas iglesias no hay manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se manifiesta el demonio, hermano? Una vez tuve que decirle a un evangelista porque él dice, no hombre, mira esa campaña estuvo bueno, fíjate que me cayeron como 10 endemoniados. Me decía y él, ¿verdad? Bueno, allá cuando llevaba como 3 veces diciéndome en diferentes ocasiones, mira que fui allá, no hombre, le digo, fíjate que yo no sé, le digo que en esas campañas tuyas, ¿a quién le predicaste? ¿A la iglesia o había alguien con no, hermano? Y como eso que hace un montón de endemoniados ahí. ¿Cómo está eso que vas a una iglesia cristiana? A una iglesia donde se supone que ahí está el Espíritu Santo, que usted es templo del Espíritu de Dios. Y que hay ese montón de endemoniados ahí. Amados hermanos, ¿para qué queremos que los demonios vengan a arruinar los cultos? Usted sabe que cuando los demonios querían hacer su show, ¡calla! Les decía el Señor que se callara. Así es. No andaba, una sola vez le dijo el Señor, y ya de ahí se agarra toda para andar hablando con demonios. Tengan cuidado de andarle preguntando cosas a demonios, hermano. Dígale al hermano que tiene al lado, no le preguntes a los demonios, pregúntale a Dios. Así es. No le preguntes a los demonios, porque a la gente le encanta andar preguntándole a demonios. Amén, hermano. Por supuesto, no estoy hablando no vea feo a su hermano que tiene al lado. Su hermano es un ángel de Dios, hermano. No le estoy hablando de que ya mire feo al hermano, o como que, hey, fuchi, no. No te estoy hablando, no, si usted es templo del Espíritu Santo. Esta es la iglesia del Señor y usted es templo de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya.
Amado, es mejor hablar con Dios. Es mejor preguntarle a Dios. Es mejor tener comunión con el Espíritu Santo. Y yo se los he dicho muchas veces aquí en enseñanzas. Dejen de andar comprando libros que hablen de demonios. Que hay mucha gente, así como hay gente allá en el mundo adictos a películas de terror, de demonios, así hay muchos creyentes como no miran esas películas, pero solo comprando libros de terror. Que un brujo que se casó una bruja que se casó con el diablo, que fue la 12ª esposa de Satanás. Oye, hermano, pues entonces tuviéramos un montón de diablitos en el mundo. Si el diablo no se puede casar y el diablo no puede andar engendrando hijos ahí, ¿cómo va a ser, hombre? ¡Ay, santo! ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Una vez por 2 hermanos, una vez fui a orar aquí en Kilgore, una vez como a las 2 de la mañana. Y me llama el esposo de la mujer: pastor, que venga, que mire que mi mujer está actuando feo aquí, que está actuando. Y pues uno de pastores 24/7. Y agarro como a las 2 de la mañana, yo ahí, pastor, medio terebeco ahí, porque que lo levanten a usted de un sueño profundo, hermano. Usted se levanta como entre el cielo y la tierra. Y llego a la casa de esta mujer y mire, con el pelo acá ya para adelante, y desde ese momento ya se me gustó a mí. Porque el pelo tenía que andar para atrás, ¿va? Pero cuando ya voy a llegar a una mujer con el pelo de acá, porque parece la Llorona, ya eso ya me suena feo, güey. Y voy a hallar a aquella mujer con el pelo para adelante y hacía unas cosas raras ahí. Y desde que uno entra donde hay demonios, y con razón se le pararon los pelos a este. Y así se me puso la cabeza acá. Gloria. Le dije: Padre, aquí ayúdeme, Señor, le dije yo. Porque esta cosa está fuerte. Lo bueno es que dice Juan, dice la Biblia, que Juan iba adelante de Cristo. Y él irá delante del Señor, preparando el camino. Pero lo lindo de nosotros ahora es que después de la resurrección, le dijo: y él va delante de vosotros a Galilea. Que antes de que yo entre a una casa, el Señor entró primero que yo, porque él va delante de mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Que antes de que yo le imponga las manos a un enfermo, el Señor ya se la puso conmigo. Así es, amén. Y dije yo: papá, aquí tuviste que meterte primero que mí. Y yo confiado, hermano, con las rodillas que me temblaban, pero confiando en él. Porque eso es lo lindo. Usted no va a confiar: que yo las puedo, que no. No, hermano, el Señor se lleva la gloria. El Señor se lleva toda la honra. Aleluya, amén. ¿Y sabe cuál era el problema? El problema era de que esta mujer se había metido a leer ese mentado libro de Él vino a cautivar, Él vino a libertar a los cautivos, que habla de una bruja, de una demonio. Hay un montón de cosas, de por demonios habla esa cosa ahí. Y se puso a leer esa cosa ahí y estaba quedando loca. Hermano, usted no tiene que andar leyendo. Lea la palabra, lea la Biblia. Creyentes que no leen la Biblia, pero bien que les encanta andar conociendo. No conocen mucho del cielo, pero quieren conocer mucho del infierno. No conocen mucho de la vida, pero quieren conocer mucho de la muerte. No, hermano, mire. Cuando ya se trata de esa, usted adore a Dios. Aleluya, amén. Usted glorifique al Señor. Que no, que vamos allá a reprender demonios a los cementerios. Y hay muchos creyentes que andan en los cementerios reprendiendo. No, amados hermanos. Espíritus de error. Y está el Espíritu Santo. Amén. Entonces, deje de andar. Decimos una palabra ya, no me la vaya a mal comprender o mal entender.
decimos allá en mi país, deje de andar cucando. Deje de andar cucando al diablo. No, eso no es miedo. Pero usted va a ver en iglesias donde se le da más gloria al diablo que a Cristo. Usted va a ver congregaciones donde se habla más del diablo que de Dios. Y no es de que en los mensajes en la Biblia está. Pero amados hermanos, yo estoy tratando esto porque es un tema. Así es. Yo tengo que hablarte de lo bueno y de lo malo, de Dios y de cómo se manifiestan estas cosas. Y por eso es que estoy mencionando mucho esa palabra. Pero, hermano, que todos los domingos está el diablo por aquí, el diablo por arriba, el diablo por abajo, por los lados. Y diablo. Usted ya no va a... Gloria a Dios. ¿Y lo que? Gloria al diablo. Cuidado con esas cosas, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Usted ha escuchado gente que por decir Dios dice diablo. He escuchado gente que dijo, es que muchos andan con esa. Espíritu Santo, presencia de Dios, adoración al Padre, adoración a Cristo, adoración al Espíritu Santo. Y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, 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 Santo. Vamos, diga conmigo, Santo, Santo. De día y, hermano, el canto de los hijos. Gloria a Dios. Todavía dicen santo. Así es. ¿Por qué vamos a andar nosotros utilizando? Hermano, deje quietas esas cosas, hombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Y gente que tenga contacto con la palabra. Yo voy a terminar. Le dije 20 minutos, yo creo que ya me pasé. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero yo voy a terminar con Gálatas 1 del 6 al 9. Gálatas 1 al 9. 1:6. Gloria al Señor. Ahí usted va a estar viendo conmigo ese pasaje. Y para cuando usted vea ese pasaje, gloria al Señor, yo voy a cerrar diciéndole, mire cómo voy a cerrar. La base de nuestra fe. ¿Por qué no repite conmigo esta frase, esta palabra? La base de nuestra fe debe de estar en la palabra. Una vez más diga, la base de nuestra fe debe de estar en la palabra. No base su fe, hermano amado, en que otro tenga que venir a decirle a usted, ya como, no, que no puedo hacer esto si a mí no me profetiza a tal persona. Que yo no puedo hacer esto si yo primero, yo no sueño. Que yo, mire, yo no estoy diciendo que Dios no habla por sueños. No me entiendo, no me malentienda. Yo no le estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo que Dios no te puede hablar. Ya estamos hablando de los dones, ¿no? Pero el tema que te estoy diciendo es que tienes que tener cuidado en discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Aleluya. Lo bueno ya usted lo sabe, que Dios le habló a Faraón y que Dios le da la interpretación a José, que Dios le habló a Nabucodonosor y que Dios le dio la interpretación a Daniel. O sea, Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla por don de ciencia, por don de profecía. Pero, amados hermanos, la base de todo es esto. Amén. La base de todo es la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay sueños que son de Dios y hay otros sueños que no. Aleluya. Yo recuerdo que en la iglesia donde pastoreábamos en el 1992, a acá usted la cuenta,
1992. Eso ya hace varios tiempos. Bueno, se fue un grupo de hermanos a ayunar allá a un lugar que le llaman el desierto. Se fueron como unos 9 hermanos de la iglesia. Me dijeron a mí, usted sabe, yo soy un pastor nuevo, pero aparte de eso era un joven. Andaba ahí como entre 17 y 18 años. Mi primer pastorado. Tenía un llamado de Dios, pero necesitaba mucha experiencia. Y entonces me dicen unos hermanos, pastor, mire que hay un ayuno y a ver, nosotros queremos ir a ayunar. Ya nos habían dicho en una reunión de pastores que tuviéramos cuidado con miembros que se iban a ayunar ahí a ese lugar. Pero yo siempre dije, bueno, pues no van a hacer nada malo, van a buscar de Dios, dije yo. El asunto es que hay cosas que hay que tener cuidado también, incluso a dónde uno se va a meter. Con eso de que en todo lado está Dios y que en todo lado se adora a Dios, hay que tener cuidado. Porque hay lugares donde son un peligro también. Se fueron estos hermanos y allá vinieron profetizando. Y profetizaban. Y bueno, el primer culto pasé yo a predicar. Y cuando pasé a predicar, cállese, me dijeron, porque Dios va a hablar. Y yo me quedé en el púlpito. A mí se me enseñó respeto por el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, yo tengo que tener respeto por el Espíritu, que tal que esto sea de Dios. Aunque no me parecía, y era mi primera experiencia, ahorita con toda la sabiduría y la experiencia que Dios me ha dado, yo ya no necesito ir a pedir confirmación inmediatamente cuando algo, no, hermano, aquí usted cállese porque aquí yo voy a estar hablando de la palabra. Luego, usted va a tener su parte. O sea, se da cuenta, porque si no, el enemigo zapatea cuando quiere. Y uno tiene que tener cuidado. Entonces, pero en ese tiempo yo estaba nuevo y aprendiendo, y a uno lo iban a dejar a estas iglesias sin celular en aquellos años, sin internet ni nada, nomás métase ahí, hermano, y que Dios le ayude. Y usted venía a ver un presbítero allá como al año, a los 6 meses. ¡Wow! Era una cosa que solo de Dios. Y empezaron ahí que dice el Señor que no se sujeten al pastor, que el pastor es un hombre, que hay que someterse a él. Y yo sé lo que dice la Biblia: sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, y a todo aquello, ¿me entiendes? Pero yo callado. Y decían en visión, yo estaba atrás del púlpito en ese momento, estamos viendo un árbol muy frondoso, muy grande, está lleno de frutos, cae escarcha, porque el enemigo te va a ir endulzando. Entonces, si yo estoy detrás del púlpito y dije que detrás del púlpito hay un árbol frondoso, grande, también, como yo le dije, a ver si los halagos vienen de Dios o no. El punto que yo te quiero decir es, yo empecé a orar a Dios: Señor, muéstrame. Hasta que un día oré a Dios y me acuesto. Solo, hermano, si solo me acosté y me dormí, cosa que no va conmigo. Yo tengo que tomarme 3 gummies de esas gummies de melatonina para poder dormir un poquito. Y yo no he tenido un sueño rápido, pero en ese momento yo me acosté y me dormí, como que así. Y solo me dormí. Y el Señor me muestra la iglesia. Así la iglesia, toda la iglesia así. Y yo tocaba la guitarra en una banca, yo estoy tocando la guitarra en la banca, en la iglesia, en el culto. Y está la iglesia así. Dejo la guitarra allá y me bajo a una banca que había ahí, y cuando me bajo allá se vienen estas gente y empiezan a gritarme y a decirme un montón de cosas, pero feo aquello. Y escucho así audiblemente aquella voz que me dijo: este no es espíritu de Dios. Cuando me dijo así, ¡pah!, ahí sentado yo en la cama. Me levanté y le dije: Señor, gracias. El siguiente día me reuní con ellos porque, hombre, me tenían ya
medio asustado, porque que iban a hacer una campaña, que yo tenía que recibir gente, profetas que iban a venir, y que si no se arrepentía ese barrio, que iba a caer un maremoto y un terremoto, y hasta gente ya vendiendo las propiedades ahí asustados. Y el siguiente día le digo, hermanos, miren, discúlpenme, perdónenme, pero no los puedo apoyar en esa campaña porque esto que ustedes están haciendo no es de Dios. Así como en el sueño, ahí se confirmó todo, se vinieron todos diciendo, vociferando. En la noche no me dejaron hacer el culto, pasé a predicar, y cuando pasé a predicar, caen todos y diciéndome, cállese, cállese que el Señor va a hablar. Y empezaron, ya no miraban aquel árbol grande, frondoso, ya no miraban aquel árbol lleno de escarcha, sino que, ay, decía, estamos viendo un troncón podrido detrás del púlpito. Así decía, ay, como tiene comején ese palo podrido. Por dentro tiene gusanos. Decía, no, hombre, olvídese. No, pues ya eso ya no eran indirectas, eran directas. Mire cómo es el diablo de mentiroso. Cuando no les había dicho nada, no, pues era el árbol frondoso, lleno de frutos, de escarcha, que tiraba luz y centellos. No, hombre, para que según que, por eso yo le digo, guarda tu corazón. Aleluya. Amén. Que guardes tu corazón. Santo, gloria a Dios. Cuando las cosas vienen de Dios, tú eres bendecido. Pero cuando las cosas vienen del enemigo, y el enemigo te va a decir, ay, que mira, que para que te vayas así como el pavo real. Y cuando ya tú le descubres las artimañas al diablo, de ahí vas a ser el peor de todos. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Ya no eres el árbol de fruto, no, ya eres el palo podrido, el palo lleno de comején. ¿Cómo le llaman el comején en México? Son unas cositas blanquitas que se comen la madera. Termita. Polilla, ese árbol lleno de polilla. ¿Se da cuenta? Pero te puede decir el diablo lo que te diga, no le hagas caso a espíritus de error. Así es, amén. Tú tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida y afirmarte en la palabra. Porque, vuelvo y le digo, la base de nuestra fe debe de estar en la palabra. Amén. Miren lo que le pasó a los Gálatas. Y el consejo que nos da la palabra aquí, el apóstol Pablo por medio de la palabra. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, solo hay un solo evangelio. Amén. Amén. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora mire lo que dice el consejo aquí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea. ¿Sabe qué es la palabra anatema? Ahí no es como en el caso de Josué, que anatema significaba separación, algo. No, en este caso es una palabra de maldición. Es un evangelio que no te trae bendición, sino maldición. No, es que mire que se me apareció un ángel, así dijo Joseph Smith, y ahí están los mormones, que se le apareció el ángel Moroni. ¿Cómo ves el nombre? El ángel Moroni. Era moreno, dije yo. Y le apareció un ángel llamado Moroni y con unas tablas en un idioma que solo esas nadie las puede entender. Mira qué bonito. Si la palabra de Dios, los primeros pasajes de las escrituras fueron delante de 3 millones de personas en el monte de Sinaí, dice que estaba Moisés allá escribiendo las tablas y estaba el pueblo mirando todo aquello, a ojos de todos. Amén.
Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de la palabra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, amados, ¿qué hacer para no caer en error? Le pregunto, ¿qué vas a hacer para no caer en error? Ahí está, empápate de la palabra. Estudia la palabra. 1, o sea, ese es tu estudio personal. 2, depende del mensaje de tu iglesia, de aquí de tu casa, de la iglesia donde vienes a edificarte. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente que el mensaje de la iglesia no le pone mucho cuidado y andan en YouTube, en otros lados escuchando. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas si tú eres una persona muy responsable con tu vida espiritual, que tienes el discernimiento de saber lo que está bien, lo que está mal. Y entonces allá hay muchas cosas buenas en la red, pero también hay muchas cosas malas. Entonces tienes que depender de la palabra, de la doctrina de la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Y cuando escuches algo diferente, no, y ahí en la iglesia nos dijeron esto. Sí, aleluya. La palabra no se... ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú tienes esa responsabilidad, empapado de la palabra, ya te pueden decir, no, es que mire que bajó un ángel del cielo. Dice, si aún nosotros, es decir, yo he sido tu pastor por muchos años, y si yo quiero decirte a ti una palabra que no te lo muestro aquí, que no te lo muestro, no se preocupe, hermanita, bienaventurados los que lloran. Para mí eso es música, hermano. Los niños son de Dios. Pero lo que le quiero decir es que la palabra, si yo vengo y te digo a ti algo que no está en la palabra, o te estoy tergiversando la palabra, ese evangelio, dice, no te va a ser de bendición, va a ser anatema. Te lo puede, dice Pablo, si aún yo te lo estoy diciendo, si aún nosotros como apóstoles, dice Pablo, te lo decimos. Si aún yo como pastor se lo estoy diciendo, que no lo reciba. Ahora, si yo te muestro la palabra y te doy una interpretación de un pasaje doctrinal, tú le puedes ir a preguntar a cualquier hombre de doctrina y lo mismo que yo te dije te lo va a decir también. Porque la doctrina es una. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. No es un evangelio, es el evangelio. No es una fe, es la fe. Hay mucha gente que dice, es que mi fe, no, tu fe puede estar equivocada, pero no es tu fe, es la fe. Es la única. Aquí donde sea es la misma fe. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No es mi evangelio, es el evangelio. No es un Dios, es el único Dios. Entonces, así es la palabra. Wow, y cuando tú miras estas cosas, tú no caes en error. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Aleluya. ¿Están, ¿quieren que les siga predicando o les paramos? Seguimos. ¿Ah? Seguimos. Gloria a Jesús. Quisiera seguirle, pero como dijo el hermano Garay, ya se me acabó lo que dice acá. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas la primera vez que predicó? Dijo, no, hermano, ya es que como 3 minutos, dijo, hermano, le iba, pero ya no hay más, y se acabó todo. Gloria al Señor. Pero ¿qué tal ahora? Tengo que hacerle así, mandarle una señal de humo así. Ya llevo 1 hora. Ya se me acabó lo que traigo ayer. Así que si sigo hablando voy a ser yo. Mejor que hable el Señor. Amén. Bueno, hermanos, ya. Perdónenme si le dije 20 minutos, pero yo creo que les prediqué más.